Señor les bendiga. Les damos la bienvenida a nuestra reunión dominical. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien en sus hogares, llenos de la bendición de Dios. Dispongamos en este momento nuestro corazón para orar, para alabar al Señor y para escuchar su palabra. Le damos gracias al Señor porque ha sido un Dios de pactos y Él ha guardado sus promesas para cada uno de nosotros, y ahora más que nunca vemos cómo su palabra se cumple. Dice la palabra del Señor en Hebreos 13:20: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, en esta mañana hagamos una oración. Por favor, cerremos nuestros ojos. Padre misericordioso, en esta mañana nos presentamos delante de ti. Agradecidos, Señor, porque nos regalas la vida, Padre Santo. Gracias, Señor, por el amor de nuestra familia, por aquellos que nos rodean, Señor, porque son nuestro prójimo, Padre Santo. Gracias te damos a ti, Padre Celestial, por amarnos, por bendecirnos, por protegernos, Señor, por guardarnos y por darnos, Señor, día a día tantas bendiciones. En esta hora, Padre Santo, te entregamos todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestro cuerpo y nuestra alma, Señor, para que estén delante de tu presencia irreprensible, Señor. Por eso ahora mismo te suplicamos a ti, Señor, perdones todos y cada uno de nuestros pecados, Señor. Los confesamos delante de ti. Confesamos, Señor, que hemos fallado y que hemos pecado, Señor. Bendito Rey Celestial, por tu infinita misericordia, Señor, lava todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras palabras, Señor, para que todo sea de bendición para ti, Señor, delante de ti. Padre Celestial, te bendecimos, te alabamos, Señor. Te glorificamos porque tu palabra es eterna, porque tu palabra, Señor, permanece para siempre. Para ti, Señor, toda la gloria, toda la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti, y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías
hombre que descansa en tu altar. Para mí, la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Oh, oh, Dios de pactos, que guardas tus promesas. Póngase de pie y cántelo conmigo. Que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas. Descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tómese un momento y dele gracias, porque su gracia nos ha sostenido hasta aquí. Levante fuerte su voz, que se oiga la voz de agradecimiento. Na, 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 na. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dígalo una vez más. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Oh, oh. Le damos gracias al Señor por este momento de adoración. Le damos gracias a Él porque estamos hoy aquí dispuestos para escuchar su palabra. Por favor, hagamos nuevamente una oración para entregar la palabra de Dios. Padre misericordioso, gracias Señor, porque nos amas y nos amas con amor eterno y tienes misericordia de cada uno de nosotros. Toma hoy, Señor, todo nuestro ser y nuestra mente para que tu palabra, Señor, repose allí y dé fruto, Señor. Bendito Padre, gracias porque tu palabra es lumbrera en nuestro camino, Señor, es lámpara, Señor, para cada uno de nosotros. Es nuestra guía, Señor. Te damos gracias a ti, Señor, por la oportunidad que nos das hoy de escuchar tu palabra. Queremos atesorarla en nuestro corazón, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en tu palabra hoy descansamos, Señor, y retomamos nuevas fuerzas, Señor. Gracias por tus promesas, por tus bendiciones. Bendecimos al predicador, Señor, para que sea todo de ti a través de su presencia, Señor. La gloria y la honra, Señor, para ti. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Buenos días, que el Señor te bendiga. Hoy vamos a hablar acerca del éxito cristiano. En la vida cristiana nosotros podemos ver diferente clase de éxito, incluso en la vida natural, en la vida matutina. Encontramos éxito en diferentes aspectos de nuestra vida. Queremos éxito laboral, queremos éxito social, queremos que nos vaya bien en todo lo que emprendemos. Y en la vida vemos muchas veces las dos caras de la moneda. Vemos tanto el éxito como el fracaso. Muchos queremos el éxito estudiantil, el éxito en tu parte intelectual. Queremos que nos vaya bien en todas estas cosas. Y constantemente pues nos encontramos ante
ante dos situaciones: tenemos éxito o fracasamos. Muchas veces en la vida queremos una realización personal, y esa realización personal la queremos ir consiguiendo poco a poco. Muchos quieren formar un hogar, quieren tener una familia, quieren tener unos hijos, y entonces el éxito de esa persona es formar su familia y formar su hogar. Para otras personas el éxito es laboralmente, sobresalir laboralmente, obtener un buen trabajo, un gran trabajo, y tener una solvencia económica pudiente, una buena solvencia económica. Para otros el éxito es mantenerse saludables, y se preocupan por su cuerpo y mantenerse completamente saludables. Muchas veces en la vida nos encontramos frente a fracasos respecto a diferentes áreas. Muchas veces nos enfermamos y de pronto nuestra salud es algo que queremos mucho, pero que cuando no la tenemos se siente triste, se siente mal. Laboralmente, cuando nos despiden de nuestro trabajo, cuando en el trabajo las cosas no salen como queremos, entonces a veces hay un bajón y tenemos fracasos laborales y vemos las dos caras de la moneda constantemente. Hoy vamos a hablar del éxito en la vida cristiana. Hoy vamos a hablar acerca de, en la vida cristiana experimentamos las dos cosas, éxitos y fracasos. Y debemos diferenciar el fracaso en la vida cristiana debido al pecado y el fracaso que ocurre cotidianamente. Vamos a explicar un poquito más a fondo. Puede ocurrir que en nuestra vida cristiana tengamos éxito debido a la obediencia a Dios y que tengamos fracasos debido a la desobediencia a Dios. O sea, puede ser que el fracaso llegue debido al pecado y podemos tener éxito debido a la obediencia con Dios. El fracaso por el pecado en realidad es algo grave y es un problema espiritual dentro del cristiano. En el éxito debido a la obediencia, vamos a leer Deuteronomio 28, del 1 al 2, el cual dice: bendiciones de la obediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te escribo hoy, también Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti estas bendiciones, y te alcanzarás si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Entonces Dios nos está diciendo todas estas bendiciones. Si sigues leyendo el capítulo vas a encontrar todas las bendiciones que Dios va a mandar sobre nosotros si nosotros obedecemos. Y entonces todos estos éxitos de los que habla la Biblia nos van a alcanzar si somos obedientes a la voz de Dios. Y llega la otra cara de la moneda. En el mismo capítulo, en Deuteronomio 28, versículo 15, el fracaso debido a la desobediencia. Ese fracaso debido a la desobediencia dice lo siguiente: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, si no le pones atención. ¿Para qué? Para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y allí uno empieza a leer y uno se asusta. Si uno lee, dice: wow, todas estas maldiciones me alcanzarán si yo no le hago caso a Dios, si yo le desobedezco, si yo decido no poner atención a lo que Dios dice, entonces todas estas cosas malas me alcanzarán y vendrán sobre mí. Y es tremendo, porque todos estos fracasos vienen debido a la desobediencia, debido al pecado del hombre, debido a nuestras fallas, debido a nuestros pecados. Y entonces uno se pone a pensar en esto y uno ve todo lo que Dios dice. Y entonces se pregunta y dice: wow, pero todos los mandamientos de Dios
son como muy restrictivos, como si me quisiera meter en una cárcel, como si me quisiera coartar mi libertad de hacer lo que yo quiero hacer. Sin embargo, los mandamientos de Dios no son una cárcel. Los mandamientos de Dios son para la protección del ser humano. Son precisamente para que el ser humano tenga éxito y para que no tenga fracaso. Un ejemplo de que los mandamientos de Dios no son una cárcel, sino que son barreras protectoras para el ser humano, está en Efesios 5:18, donde el apóstol Pablo nos decía lo siguiente. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu. Aquí podemos identificar claramente que esta enseñanza es un mandato de protección. ¿Quién nos enseña por qué es un mandato de protección? Cuando hablamos de no os embriaguéis con vino, prácticamente dice, no tomes trago, no consumas ninguna sustancia que te llegue al punto de perder tu voluntad, que tu voluntad sea tan voluble que no seas dueño de tus propias acciones. Si hiciéramos caso de este mandamiento, cuántas cosas no crees tú que no habrías dicho o que no habrías hecho cuando estuviste borracho, que te trajeron problemas? Porque muchas veces en esos estados nos metemos en ciertos problemas que si estuviéramos en nuestro sano juicio no nos meteríamos. Y si lo llevamos más allá, si todo el mundo y todas las personas hicieran caso de este mandato, ponte a pensar cuántas vidas se habrían salvado. ¿Cuántas vidas se habrían salvado de tantas personas que no hacen caso a este mandamiento, a este mandato, y ingieren sustancias, ingieren alcohol hasta el punto de perder su voluntad, se suben en un carro y atropellan a muchas personas o mueren estas mismas personas en accidentes trágicos? El mandamiento está hecho para proteger, no está hecho para lastimar, no está hecho para dañar al ser humano. Es una barrera protectora. Y cuando analizamos todos estos mandatos de Dios y los llevamos a ese análisis, nos damos cuenta de que todos estos mandatos siguen el mismo patrón. Son para proteger al ser humano. No son para esclavizarlo, son para protegerlo. Y es un ejemplo muy claro al respecto. Bien. El éxito de todas estas cosas está en obedecer a Dios. ¿Quieres evitarte estos fracasos? Obedece a Dios. Veamos Josué 1, del 8 al 9. Es un versículo muy conocido y es un versículo muy bonito. Es un versículo que habla mucho acerca de lo que Dios quiere para nosotros y de cómo los mandatos de Dios son importantes para protegernos y para producir buenos resultados en nosotros. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, solo entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No dice, y algunas cosas, no, dice, y todo te saldrá bien. Y es algo que Dios dice, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dice que todo te saldrá bien. Pero hay una condición. Esa condición es que no se apartará de tu boca este libro de la ley, que de día y de noche meditarás en él, que de día y de noche pensarás en él, que cuando vayas a trabajar vas a reaccionar conforme a lo que Dios dice, que si Dios dice no robarás, entonces en tu trabajo tú no robas. Cuando Dios dice no os embriagaréis con vino, en lo cual hay disolución, entonces tú dices, es cierto, no debo embriagarme, no debo perder mi voluntad, voy a cumplir de la mejor manera y entonces todo te saldrá bien. Es tremendo. Y esto es lo que Dios promete y es la palabra de Dios.
Y Dios no miente. Entonces, entendemos esto. Puede que fracasemos debido al pecado. Y es grave, es terrible porque es un problema espiritual, es un problema que tenemos arraigado en nosotros, que cuando escuchamos lo que Dios dice, decidimos no obedecer, o podemos tener éxito debido a la obediencia a Dios, hacer lo que Dios dice. Bien, llegados hasta este punto, ¿quién ha fracasado después de haberle hecho caso a Dios en todo? Y es tremendo que en la vida cristiana muchas veces de pronto no te encuentras frente al fracaso debido al pecado, sino que te encuentras a un fracaso en tu vida cotidiana. Un fracaso a pesar de que le estás obedeciendo a Dios y de que estás haciendo como Dios dice y como Dios manda. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Será que Dios me mintió? ¿Será que la Biblia no es tan ajustada, no es tan cierta como dice ser? Vamos a verlo, vamos a explicarlo, porque este tipo de preguntas hay que hacerlas, porque hay que meterse a la Biblia e investigar. Como decía, no se apartará de tu boca este libro de la ley. Hay que meditar, hay que estudiar, hay que ir hasta el fondo de todo ello. Entonces, como vamos a sumergirnos hasta allá, vamos a hacer estas preguntas que pueden ser incómodas muchas veces. ¿Por qué si le obedezco a Dios? ¿Por qué si le hago caso en todo esto? ¿Por qué estoy fracasando en ciertos aspectos de mi vida? Cuando Dios dice que todo me saldrá bien. Y en este fracaso, en esta falta de éxito, estamos hablando de un fracaso que no se debe al pecado. Vamos a aclararlo. Estamos hablando de una derrota personal que ocurre a lo largo de nuestra vida. Como por ejemplo, cuando a veces, no sé si les ha pasado, han decidido emprender un negocio y empiezan a hacer todo honestamente, pagan sus impuestos, hacen todo correctamente, pero el negocio de pronto no rinde económicamente como nosotros esperábamos que rindiera. Y de pronto fracasa. O de pronto estamos haciendo las cosas muy bien, y todo pareciera que fuera bien, y nos encontramos a alguien en el camino que parece un socio totalmente estratégico, y resulta que nos termina robando. Y nosotros estábamos haciendo las cosas bien, estábamos orando, estábamos buscando a Dios, estábamos en el favor de Dios, y todo iba saliendo bien hasta que nos encontramos a esta persona y fracasó. O de pronto, no sé si les ha pasado en su vida estudiantil, en su vida intelectual, donde deciden, no, voy a empezar a estudiar, y empiezan a estudiar para un examen y empiezan a hacerle durísimo para el examen, se trasnochan estudiando, y empiezan a trabajar durísimo para ese examen, obedeciendo a Dios, haciendo las cosas ordenadamente, y su examen falla. Ustedes fallan en el examen o fallamos en el examen y fracasamos en esa materia. ¿Cuántas veces nos han pasado cosas así? Y no estamos hablando que sea algo debido al pecado, sino que estamos hablando de fracasos que ocurren en la vida cristiana, en nuestra vida, en nuestro diario caminar. O de pronto te gusta una chica y te encanta esa chica, o te encanta ese muchacho y es guapísimo y para ti es lo máximo y risita va, risita viene, pero resulta que llegó uno más avispado, llegó una más avispada y se hicieron novios y te dejaron viendo un chispero. Y entonces decimos, fracasé emocionalmente. Y no es que hayas hecho las cosas mal, no es que hayas pecado, y entonces dices, pero si no pequé y si estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué me está pasando esto? En la Biblia podemos encontrar ejemplos de personas que han tenido fracasos aún obedeciéndole a Dios. Y hay muchos ejemplos, pero vamos a aclararlos. Vamos a leer Génesis 39, versículos 7 en adelante, hasta el 20. Y esto habla de la historia de José. José era de los hijos de Israel, del patriarca. Y Dios tiene algo especial con él. Y entonces él tiene un sueño y ve que sus hermanos se inclinan ante él, y a él entonces le dan una túnica de colores y los hermanos lo envidian porque tiene una túnica de colores. Llega a ser tanta la envidia que le tienen a él
y es un hijo amado. Él junto a Benjamín son como los dos hijos más amados de su padre, y resulta que los hermanos lo venden como esclavo, lo toman, lo venden como esclavo y le dicen al papá: José murió. Después de que José es vendido por sus hermanos y llega a Egipto, después de todos estos problemas, después de tener una posición, llega como un esclavo a la tierra de Egipto, llega bajo el mandato de Potifar. Potifar lo compra y claro, empieza a ver en José que José es una persona que obedece a Dios, es una persona que empieza a prosperar, que empieza a tener éxito en cada cosa que hace, en cada cosa que emprende, es una persona organizada, y entonces Potifar le empieza a dar autoridad sobre todas las cosas que tiene en su casa y lo pone hasta el segundo después de Potifar. O sea, después de Potifar, quien más autoridad tenía era José. Y llega el punto en que la esposa de Potifar empieza a ver a José con muy buenos ojos y lo empieza a ver que le va bien en todo, empieza a querer algo con él. En la historia en Génesis 39, del 7 al 20, nos lo dice: aconteció que después de esto, que la mujer de su amo, o sea, la mujer de Potifar, puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, José no quiso, y dijo a la mujer de su amo, le dijo a la mujer de Potifar, le dijo lo siguiente: he aquí mi señor Potifar no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Es tremendo que José no dice cómo haría este grande mal y pecaría contra Potifar, o pecaría contra ti, o pecaría contra mí mismo, o qué dirá la gente. No, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios y desobedecería a Dios? Eso es lo que dice José. Estaba preocupado por lo que Dios pensaba, estaba preocupado por desobedecer a Dios. Esa era la verdadera preocupación de José. El versículo 10, hablando ya José cada día, eso era un trabajo de todos los días. Esta mujer iba detrás de José todos los días, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día a la casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí, y ella lo asió de su ropa, lo tomó de su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en manos de ella y huyó, y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa, hasta que llegó Potifar. Entonces le habló a Potifar, le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Sucedió que cuando oyó el amo de José, o sea Potifar, las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: ¿así me ha tratado tu siervo?, se encendió su furor, se encendió la ira de Potifar. Y tomó su amo a José, Potifar, y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. ¡Qué tremendo! Delante de los ojos humanos, esto es un fracaso. ¿Cómo así que le estoy haciendo caso a Dios y termino en la cárcel? ¿Cómo es posible que obedeciendo a Dios me viene este fracaso? Un fracaso social de esta manera, un fracaso económico de esta manera, un fracaso en que yo ya tenía una posición, unas comodidades dentro de una casa, y terminé en una cárcel por no acostarme con la esposa de Potifar, que muy probablemente estaba muy bonita, porque José, para resistirse, tuvo que salir corriendo. ¿Quién en los zapatos de José habría hecho lo mismo? ¿Cuántos de nosotros somos capaces de ser obedientes a Dios en esa manera? Tremendo. Y obedeciendo a Dios,
viene un fracaso de esta índole, de esta manera. A los ojos humanos es un fracaso con mayúsculas, es un fracaso gigantesco. Pero mira que hasta allí José no había pecado en contra de Dios. Estaba haciendo la voluntad de Dios. No sé si recuerdan, hace algunos años, dentro de Colombia, en Colombia, hace algunos años, por predicar la palabra de Dios, un jefe guerrillero llamado, tenía alias Mono Jojoy, declaró como objetivo militar a los pastores de las iglesias cristianas. Los declaró objetivo militar. ¿Por qué? Porque predicaban el evangelio de Dios, porque hablaban la palabra de Dios. Y esto a la luz de los hombres, que estés amenazado, pues no es algo muy bonito, y no es algo que digas, oh, qué exitoso eres. Oh, cómo Dios te bendice con esas amenazas. A los ojos humanos tú lo ves y dices, wow, qué peligroso ser pastor. Yo como que lo pienso 2 veces antes de meterme en estos menesteres. Surgen preguntas muy fuertes cuando llegan a esta clase de fracasos. Cuando has estado allí, cuando has fracasado, a pesar de haber obedecido a Dios, surgen muchas preguntas. ¿Dónde está Dios? Y te preguntas y duele. Y duele mucho cuando has estado en esta situación. Y te preguntas y dices, ¿por qué permite Dios que esto ocurra? Y uno a veces termina haciéndole el reclamo a Dios, diciéndole, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Acaso no me oyes? ¿Acaso no estoy haciendo lo que tú dices, Dios? ¿No te obedecí? Dios, ¿no te importa lo que me pasa? ¿No me decías que si te obedecía me iba a ir bien en todo? ¿Que iba a tener éxito en todo? Entonces, ¿por qué me llega esta situación económica? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué me amenazaron? ¿Por qué me mandan a la cárcel si le estoy haciendo caso a Dios? No sé si han visto casos de padres de familia, creo que fue en Noruega, donde le quitaron los papás a unos padres cristianos, que porque decían que los maltrataban, que el maltrato era enseñarles el cristianismo. Y unos profesores los denunciaron y el Estado le quitó los hijos y se los retiró y los mandó a otros hogares. Un caso muy conocido al día de hoy. Y tú te preguntas, si estoy criando a mis hijos en obediencia a Dios, enseñándoles la palabra de Dios, siendo buenos padres. Incluso los hijos decían que querían estar con sus papás, que los habían tratado bien, que no les pegaban, que los trataban, pero que les estaban enseñando las cosas de Dios, los valores y principios cristianos. Aún así se los quitaron. Y entonces tú te preguntas, Dios, ¿y no era que me iba a ir bien en todo? El verdadero significado del éxito cristiano. Hay que diferenciar entre lo que nosotros vemos como éxito humano y el éxito de parte de Dios. Son 2 cosas totalmente diferentes, son 2 visiones absolutamente distintas. La visión de Dios es totalmente superior a la visión humana. En la visión humana nosotros decimos, no, yo quiero beca, carro, casa, tener mansiones, tener de todo. Y Dios dice, sabes hijo, yo quiero es que te salves, que se salve tu alma, que seas una persona correcta, que seas una persona de valores, de principios, una persona que tiene fe, que confía en Dios. Lo demás es tan superficial. Pero vamos a verlo a la luz de la Biblia. Dios tiene un pensamiento totalmente superior al pensamiento del ser humano. Isaías 55 del 8 al 9 nos lo dice claramente. Y lo dice porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O vuestros caminos mis caminos. Tu forma de actuar no es mi forma de actuar. Eso es lo que dice. Caminos se refiere a la forma de actuar. Dijo Jehová. Versículo 9. Porque son como son más altos los cielos que la tierra. Así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Así es mi forma de actuar, más alta, superior a tu forma de actuar. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La distancia del cielo a la tierra es incomparable.
tus pensamientos son incomparables a los míos, tu forma de actuar es incomparable a la mía. Es lo que dice Dios. Mis pensamientos y mi forma de actuar son superiores. No hay discusión al respecto. Dios creó todo lo que hay y nosotros somos criaturas. Somos limitados. A Dios no lo limita ni el tiempo ni el espacio. Dios está por encima de todo, por encima de la materia, por encima de la energía, por encima de todo está Dios. Y Dios tiene una perspectiva superior. Cuando ocurre la elección del rey David, resulta que en el pueblo de Israel Dios había levantado un rey, el primer rey fue Saúl, pero Saúl desobedeció a Dios y fracasó como rey. Fracasó en este sentido y se alejó de Dios. Entonces Dios dijo, ok, yo lo desecho, voy a buscarme a alguien que sea más conforme a mi corazón, alguien que me obedezca, alguien más. Voy a buscar otro rey para Israel. Y entonces le dice al profeta Samuel, le dice, ok, vete a la casa de Isaí, vete a esta ciudad y allí te voy a decir quién va a ser el rey. Y entonces en Samuel 16, versículo 3 dice, y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Dios le dice eso a Samuel. En el versículo 5 del mismo capítulo, del capítulo 16, o sea, 1 Samuel, dice, él respondió, a Samuel le preguntan que si viene en paz o en guerra, él dice que viene en paz, dice, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio, le dice Samuel. Y santificando él a Isaí, Samuel a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Aconteció que cuando ellos vinieron, vio a Eliab y vio a uno de los hijos de Isaí, Eliab se llama, y dijo, seguramente lo vio porque seguramente era un hombre fornido, un hombre de buen parecer, no sé, pero pues cuando eligieron a Saúl era más alto que todos y era un tipo de buen parecer y era alto, grande y pues en ese entonces pues eran hombres de guerra que estaban en la guerra y pues, o sea, ser alto, fuerte, fornido te daba ciertas ventajas para cargar armas, para tener ciertas fortalezas, para correr más rápido aparentemente. Y entonces él ve a Eliab y dice, Samuel, de cierto delante de Jehová estás ungido. O sea, Samuel dijo, este es el elegido de Dios. Le veo las características. Samuel no lo conocía. Samuel no sabía ni cómo se comportaba. No lo conocía. No conocía a Eliab, pero lo vio físicamente y dijo, este tiene pinta de rey. Este tiene pinta de ser el ungido de Jehová. Dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová le responde a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. ¿Ven? Era un tipo alto. Porque yo lo desecho. Lo que dice Dios. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Dios tenía una visión totalmente diferente. Y empiezan a pasar todos los hijos de Isaí. Y entonces Samuel ya es más prudente. Samuel ya no, si lo siguen leyendo, se van a dar cuenta. Samuel ya es más prudente. Ya no dice, delante de Jehová estás ungido, no. Ya guarda silencio. Entonces, que pase el otro hijo. Y pasa el otro hijo, y no. Y pasa el siguiente, y no. Pasan todos los hijos que había llevado Isaí. Y no era ninguno. Y entonces Samuel le dice, ¿acaso? Y bueno, ¿estos son todos tus hijos? O sea, o Dios se equivoca o ¿qué está pasando aquí? Estos son todos tus hijos. Y Isaí le dice, sí, hay otro hijo, pero pues está cuidando las ovejas. O sea, Isaí ni siquiera lo consideró como para que él pudiera ser el ungido de Jehová. Ya lo había desechado, decía, no, ese está cuidando las ovejas, ese no va a llegar a ningún lado. O pues no sé si se lo pensara así. Pero no lo tuvo en consideración para llevarlo ahí al sacrificio, para que estuviera con el profeta Samuel y para que estuviera allí. No lo tenía considerado así. Estaba cuidando las ovejas. Y entonces Samuel le dice que envíe por él. Y entonces Jehová le dice, úngelo, porque él es.
Y entonces Samuel lo unge a David como rey. Dios había escogido a alguien más porque había visto el corazón de la persona. Él había visto algo diferente. Él había visto quién era el que tenía realmente ese éxito, esas cualidades para triunfar y quién no. Como seres humanos seguramente nos fijamos, oh, cuán hermoso, cuán alto, cuán fuerte. Pero Dios se estaba fijando quién tiene un corazón que me busque, un corazón que me obedezca, un corazón que a pesar de que falle, vuelva a buscarme, vuelva arrepentido a buscar para obedecerme. Y ese era David. Dios ve las cosas desde una perspectiva totalmente diferente. En la iglesia, a veces hoy nos venden, en muchas iglesias, hoy nos venden la prosperidad económica como si fuera el evangelio. El evangelio no es la prosperidad económica, el evangelio es que Cristo murió en una cruz por nosotros, dio su vida y nos salvó y nos dio vida eterna. Y eso vale más que cualquier riqueza que te puedan ofrecer. Vale más que cualquier título universitario, que cualquier estudio. Conocer de Dios es el conocimiento máximo. Y ese es el éxito máximo que tenemos como cristianos, que Dios nos amó de tal manera que entregó a su Hijo por nosotros y que por medio de su Hijo tenemos vida eterna, que hemos pasado de muerte a vida y que hemos resucitado. No hay un éxito más grande que conocer al Dios viviente. No lo hay. Nos venden prosperidad por muchas partes, nos venden la prosperidad económica, nos venden los estudios, nos venden los doctorados. Son cosas buenas, son cosas importantes. ¿Quién no quiere tener un carro? ¿Quién no quiere tener todas estas cosas? Pero estas cosas no son el fin último para nuestra realización personal. Son cosas importantes que nos pueden dar ciertas comodidades, pero nunca nos van a realizar como personas. Veamos qué era algo próspero, cuál es la verdadera prosperidad, cuál es el verdadero éxito de un cristiano. ¿Qué es el éxito cristiano? Veamos a la luz de la Biblia lo que para el apóstol Pablo sería un viaje exitoso, un viaje de prosperidad. El apóstol Pablo quería ir a Roma a predicar el evangelio de Dios, y en su oración en Romanos 1:10 nos dice, rogando de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, a Roma. La respuesta tardó años de parte de Dios, pero finalmente la respuesta llegó. El apóstol Pablo se encontraba bajo arresto cuando le llega la respuesta. Hechos 23:11 nos dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. Bien, llegó la respuesta de Dios. Ok, quiero tener un viaje exitoso a Roma, y la respuesta de Dios, sí, vas a ir a Roma. Después de años, de esperar por años, finalmente llega esta respuesta y Pablo llega a Roma en calidad de prisionero. Y en este viaje que Pablo emprende, lo abofetean, lo azotan, lo tratan mal, naufraga, se levanta una tormenta, mejor dicho, perecemos, nos morimos, pero el apóstol Pablo estaba muy tranquilo y sabía que no iba a morir. El apóstol Pablo confiaba en Dios y sabía que iba a ser un viaje exitoso. Bien, pasada la tormenta, caen en una isla, y en esta isla el apóstol Pablo está moviendo unos maderos de una fogata, y en medio de esos hay una serpiente y coge una víbora y lo pica. Y los nativos de esa ciudad dicen, wow, ¿quién es este señor, este hombre, que después de escapar de la furia y de las garras del mar, viene aquí y lo muerde una serpiente? Porque ellos conocían esa víbora y sabían que iba a morir. O sea, habían visto, mejor dicho, esa mordida es fatal, es mortal. Y el apóstol Pablo muy tranquilo la sacude y sigue hablando y predicando acerca de Dios. Sabe que no va a morir en ese momento, sabe que Dios le ha dicho que tiene que ir a Roma, y va a ir a Roma, sí o sí. En efecto, a Pablo no le pasa nada ante lo atónito que quedan estas personas y reciben el mensaje de Dios. Pablo viene por este viaje hablando de Dios. Y entonces a los ojos humanos nos preguntamos, ¿esto es un viaje próspero? ¿Este es acaso un viaje próspero? Y deja mucho que pensar, porque a los ojos humanos
tú dirías, wow, yo no quiero un tiquete de esos, yo no quiero que me abofeteen, ni quiero que se me levante una tormenta en el mar, no quiero naufragar y que luego me pique una serpiente. Y aparte de eso, ser llevado a Roma y ser llevado como prisionero. Y según la tradición, Pablo muere decapitado en Roma. Y tampoco quiero que me corten la cabeza. Entonces, no es un viaje exitoso a los ojos humanos. Pero delante de los ojos de Dios, delante de los ojos cristianos, sí hay éxito en ello. ¿Por qué? Porque Pablo se la pasó predicando el Evangelio de Dios, se la pasó llevando el mensaje de Dios. Leemos Hechos 28:31, lo dice el apóstol Pablo, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Cuando en ese momento estaban persiguiendo a los cristianos, el apóstol Pablo seguía predicando de Dios, aún siendo prisionero, seguía predicando de Dios, sin impedimento alguno. Iban hasta donde él estaba para que Pablo les hablara de Dios. En el tiempo de este viaje, Pablo escribió la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, la carta a los Colosenses, a los Filipenses, y escribió la carta a Filemón. Y entonces son cartas que hasta el día de hoy estamos estudiando. Es un mensaje que se ha mantenido hasta el día de hoy, un mensaje que ha sobrevivido al Imperio Romano, que ha sobrevivido a los imperios que se han levantado, y hasta el día de hoy, 2000 años después, estamos hablando de estos mensajes, estamos hablando del Evangelio de Dios, y estamos hablando del viaje maravilloso que tuvo Pablo, un viaje exitoso donde nos dejó incontables enseñanzas y nos lleva con su mensaje a conocer a Jesucristo. A los ojos de cualquier persona podría decir, exitoso no es, terminó decapitado, pero a los ojos de Dios fue un viaje exitoso, un viaje de enseñanza completamente, un viaje donde hizo frutos para el reino de Dios. Pablo terminó haciendo lo que Jesús le había dicho. Cuando Pablo empieza en la vida cristiana, Dios le dice a alguien que le predique a Pablo y le dice, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Y era efectivamente que Pablo iba a servir a Cristo hasta la muerte. Y fue algo exitoso, obedecerle a Dios, obedecerle sabiendo que lo más importante es lo que tenemos en el cielo, es nuestra herencia celestial. Pablo hizo todos estos frutos y fue completamente exitoso. Así como hablábamos hace rato de José después de que fue echado a la cárcel, después terminó levantándose y siendo el segundo después de Faraón, o sea, en todo ese reino, por encima de Potifar fue puesto José después, por obedecer a Dios. La obediencia a Dios trae éxito. No es el mismo éxito que el mundo nos pinta, es un éxito completamente superior. Finalmente, a modo de conclusión, se los voy a contar con un testimonio. Resulta que pues yo empecé una relación con mi novia hace ya casi 3 años. Bueno, perdonará la exactitud, un poquito más de 3 años. Y cuando apenas la conocí, ella no quería saber nada de Dios. Se enojaba completamente si hablaba acerca de Dios. Pero yo poquito a poquito le iba trayendo el tema porque quería que conociera quién era Dios. Poquito a poquito ella fue conociendo y empezó a aprender quién era Dios y empezó a acercarse a Dios y empezó a decirme vamos a la iglesia y empezamos a caminar con Dios, empezamos a orar juntos, empezamos a madurar espiritualmente, a conocer quién era Dios. Y en ese caminar con Dios, o sea, a mí me gusta mucho ver cómo ella va creciendo y va conociendo de las cosas de Dios. Resulta que ella estando en la universidad, finalizando su carrera, tenía que presentar unos preparatorios. Entonces, bueno, ella empezó a orar, vamos a encomendarle a Dios, empezamos así, vamos a encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Entonces dijimos, listo, vamos a encomendarle esto a Dios. Ella empezó a orar. Ella es una mujer muy, muy juiciosa, es la parte de estudio, es una chica muy, muy juiciosa, te hace los trabajos a tiempo, busca las cosas para hacerlas a tiempo, es una pelada muy juiciosa. Me gustaría ser tan juicioso en ese sentido, desafortunadamente no soy tan afanado para hacer las cosas, soy más como
como hay tiempo, démosle tiempo al tiempo, vamos haciéndolo y al final a veces estoy corriendo, pero entonces somos muy diferentes en ese sentido y ella se apresura a hacer las cosas. Entonces, bueno, para este creo que tenía 3 oportunidades, tiene que aprobar tres preparatorios y tenía 4 oportunidades. No recuerdo exactamente cuántos preparatorios presentó, pero creo que ganó uno solo en todas esas oportunidades o ganó 2, no recuerdo. El caso es que, bueno, ella lloró y lloró y lloró porque tenía esas oportunidades y pues no había podido cumplir el objetivo. Y cuando tú lo ves en términos humanos, tú dices, uy, qué fracaso, piensas en términos humanos. Y yo me preguntaba, yo me lo preguntaba con Dios, yo le decía a Dios, pero ¿por qué si ella ha estudiado, si ha hecho tu voluntad, se ha sentado juiciosa a estudiar, ha sido una pelada que ha estado estudiando y que te ha estado conociendo y que hemos orado a Dios y hemos hecho como tú dices y te hemos puesto a ti por nuestro Dios y tú eres la persona que ha estado con nosotros? ¿Por qué este resultado? Y a mí se me arrugaba el corazoncito, yo se los digo, a mí se me arrugaba el corazoncito porque yo decía, ella conociéndote, apenas sabiendo quién eres Dios, y tú vienes y le haces le quitas el respaldo en esto. Entonces yo con qué cara le voy a decir, mira, Dios te ama, Dios te respalda, cuando ella ha estado trabajando y yo decía, no tengo ni idea cómo decirle a Dios. Y se me arrugaba el corazoncito por eso. Y resulta que, bueno, seguíamos orando, seguíamos buscando a Dios a pesar de las cosas. Resulta que la universidad decidió dar más fechas y más oportunidades dentro del mismo semestre para que presentara los preparatorios. Y entonces yo dije, gloria a Dios, ahora sí le puedo decir, mira, Dios te ayuda, Dios esto, Dios aquello. En efecto se lo dije, en efecto presentó nuevamente los exámenes. No recuerdo si esta vez aprobó uno, le faltaba uno por aprobar. Pero otra vez volvió a reprobar uno de esos exámenes o 2, no sé. Y le quedaba faltando una prueba, pero las oportunidades ya se habían perdido otra vez, o sea, ya no habían fechas para ello. A lo que ella lloró muchísimo, se puso mal. Yo no sabía qué pensar, yo le decía, confiemos en Dios, pero por dentro yo decía, pero ¿por qué Dios? ¿Cómo es posible si está haciendo lo que tú dices? Y de pronto yo no oraba así delante de ella, cuando oraba junto con ella, yo decía, Dios, yo sé que tú tienes un propósito y todo eso, pero yo me lo preguntaba, pero ¿cuál es ese propósito? Y yo no sé qué pasaba por la cabeza de ella, pero era muy tremendo que todos esos esfuerzos que ella había puesto y toda la confianza en Dios que había puesto, ¿por qué no se veían esos frutos? ¿Por qué llegábamos a este punto donde decía, como estudiante otra vez siento que he fracasado en esta prueba y he fracasado? Y era lo que ella estaba viviendo y lo que estaba sintiendo. Y yo me lo preguntaba. Entonces yo le decía, mi amor, oremos, vamos a orar. Y ella llegó al punto que me dijo, no quiero orar, no quiero saber. Y se le notaba que estaba muy enojada y estaba enojada con Dios. Y creo que incluso me lo llegó a decir, estoy enojada con Dios. Y yo decía, wow, Dios, o sea, a mí me daría pena decirte estoy enojado contigo, pero es su corazón y es lo que siente. Y yo sé que de alguna manera tú debes tener algo, pero no lo entiendo. Yo lo decía, yo no lo entiendo. Y poco a poco volvió ella a orar. Y empezamos, me dijo, yo no quiero orar, pero quiero escucharte que tú ores. Y oraba con ella y yo sé que ella lloraba, se le salían las lágrimas y yo me las aguantaba. Y aguantaba que se me salieran a mí las lágrimas. Y empezamos a orar, y empezamos a conocer de Dios, y empezamos a hacer el estudio bíblico, y empezamos a trabajar en el estudio bíblico, y empezamos a conocer de Dios. Y empezamos otra vez a caminar con Dios, y a caminar, y a hacerle, y aprender de Dios, que era lo importante. Resulta que la universidad decidió abrir nuevas fechas, decidió abrir nuevas pruebas para el mismo semestre. Cosas que solamente Dios puede hacer. Cosas que no ocurren todas las veces, cosas que no ocurren todos los semestres. Y entonces estuvimos orando por ese examen.
Y antes del examen, nos pusimos a orar. Y ella oró y dijo estas palabras: Señor, no sé si apruebo o no, pero que sea lo que tú quieras. Si apruebo, está bien. Si no, está en tus manos. Todo esto está en tus manos. Quiero aprobar, pero esto está en tus manos. Algo así fue la oración de ella. Y recuerdo que lo veía y decía, wow, o sea, ha habido un aprendizaje y había un crecimiento espiritual. Presentó el examen y esta vez me llamó después diciendo, aprobé, bendito sea Dios, bendito sea Dios. ¿Qué pasa? Dentro de todo esto, Dios conocía el corazón de ella. Dios también conocía mi corazón. Y Dios nos enseñó muchísimo, muchísimo a través de esto. Si ella hubiera pasado las primeras veces, hubiéramos dicho, Dios es bueno, gracias a Dios, bueno, listo, nos olvidamos. Pasó, pero esta vez que vimos estos fracasos y vimos estos golpes en contra de ello, ¿qué aprendió mi novia? Aprendió que a pesar de que la respuesta sea no o sea todavía no, entonces debo confiar en Dios. A pesar de que la respuesta sea negativa, a pesar de que humanamente no hayan oportunidades, no hayan más oportunidades, pero entonces debo confiar en Dios. Y ese es un éxito, aprender a confiar en Dios. Y entonces es algo que a mí me afirmó muchísimo más. Tengo que confiar en Dios a pesar de que no veo la respuesta, a pesar de que pareciera que todo está perdido, tengo que confiar en Dios. Y esto nos lo enseñó a través de esta experiencia, a través de un aparente fracaso, un fracaso, ¿cómo se diría? Estudiantil. Sin embargo, hubo un éxito espiritual. Y esto es a lo que Dios le apunta. Y entonces, cuando hagas las cosas conforme a lo que Dios dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces aprendimos a pesar de ese fracaso, y entonces aprendimos que ese éxito es el éxito que Dios dice, no es el éxito como el mundo o como el ser humano lo dice. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga su palabra